Entonces hoy vamos a hablar de la cena, de la Santa Cena, o que la Iglesia Católica se conoce como... ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Eucaristía, ¿no? Cuando le dan, lo hacen tomar de la copa y le dan un pedacito de la hostia, ¿cierto? Bueno, acá lo hacemos con pan. Y no sé si alguien trajo algo de vino para la tarea de hoy. Podría haber sido con choripán, más divertido, pero hoy vamos a ver por qué se usan estos símbolos. Ahora nosotros lo tomamos siempre desde que Jesús tomó su última cena con sus discípulos, ¿cierto? Esos son los pasajes que siempre se leen los domingos, cuando se hace esta ceremonia. Pero en realidad esta celebración viene de mucho antes. Esto dice que la iglesia, en la iglesia primera, o sea, después de la muerte de Jesús, se llamaba ágape, ya se celebraba en ese tiempo, que eso significa que es como una comida de amor en la comunidad. O sea, ellos celebraban entre ellos el amor de hermanos y el amor a Dios también. El sacramento se llamó Cena del Señor porque hacía referencia a la última cena, precisamente, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, y fue justamente la noche antes de que Jesús lo entregaran, cuando lo iban a arrestar, ¿cierto?, para después al día siguiente su crucifixión y todo eso. Por eso se le dice la última cena, también se le dice así, ¿no? Hay un cuadro muy famoso de un pintor que se llama Da Vinci. Ese es una pintura que se hizo después, ¿no? No es que fue la selfie del momento que pasó, pero es tan conocida a lo largo del tiempo que es muy característica esa foto, donde está toda la mesa y Jesús está en el centro, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús estaba celebrando esta cena? La celebración de la Pascua era lo que estaba celebrando Jesús. La Pascua, esa palabra Pascua, significa pasar por alto. La palabra que se usa ahí en hebreo es Pesaj, con J, Pesaj. Y esa palabra significa pasar por alto, y ahora les cuento por qué. Pero tengamos en cuenta esto, cuando Jesús está cenando con sus discípulos, Jesús no es una cena, no es una cena como de, dame el chimichurri, no. Es una celebración, o sea, es un momento serio, digamos. No es una comida donde está cada uno comiendo lo que quiere, como nosotros hacemos las cenas familiares. No, esto es una celebración, una liturgia, un sacramento, un mandamiento que Dios les había dado, que ahora vamos a ver de dónde viene esto. Eso es lo que estaba celebrando Jesús, ¿está bien? Para que nos saquemos la idea de que estaban comiendo en una cena y estaban todos... no. Era algo solemne, era una ceremonia seria donde estaban celebrando algo específico. Dice, esto que voy a leer está en Éxodo, capítulo 12. Si alguien después lo quiere leer o buscar en su casa. Estamos hablando de los tiempos cuando el pueblo de Israel está cautivo en Egipto. Y Dios le dice a Moisés, reúne al pueblo que yo los voy a liberar de ese país donde ustedes están, de ese imperio, que lo están oprimiendo, ¿cierto? Los egipcios hacían trabajar a los hebreos de forma despiadada. Y los egipcios estaban empezando a tener miedo porque el pueblo hebreo estaba empezando a crecer demasiado. Entonces, siempre cuando hay países, esto lo comentaba también el sábado pasado, siempre cuando hay países que están ocupando otro lugar, tienen miedo de que los que en el lugar donde están ocupando se subleven, ¿cierto? Y se rebelen, porque ellos cuando están ahí ocupando ese lugar cobran impuestos, tienen más tierras. Entonces, siempre existe ese temor de los pueblos invasores a que los invadidos se rebelen. Y eso le pasaba también a los egipcios. Entonces, le daban más carga a los hebreos para que trabajen de forma más ardua todavía. Y con esa opresión y con ese dolor del pueblo hebreo, nace Moisés y Dios le dice, tú vas a liberar a mi pueblo, yo te voy a usar como libertador de mi pueblo. Ustedes conocen la historia. Moisés reúne al pueblo y le dice, al pueblo hebreo, le dice, Dios nos quiere sacar de acá.
Y bueno, vamos a decirle en ese momento era el gobernador principal de Egipto, ¿no? Al faraón. Le dice, Dios me dijo que nos dejes ir, que deje ir a mi pueblo, que vamos a ir al desierto, vamos a ir unos días y vamos a volver. Y el emperador dijo, ¿unos días? No, de acá no se mueve nadie. Así que empezó una serie a desarrollarse una serie de plagas, ¿cierto?, que Dios le daba como prueba a los egipcios y sobre todo al faraón del poder de Dios. Entonces se va desarrollando esta serie de plagas, y ahora voy a leer justamente en Éxodo capítulo 12. Dice, y el Señor le habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses. La última plaga de todas las que vinieron, ustedes ya las conocen, ¿no? Está la plaga de las moscas, de los sapos, del río que se contamina con sangre, ¿cierto? Exactamente, y la última fue la de los primogénitos. ¿Qué pasó ahí? Cuando viene esa plaga, los primogénitos, o sea, los primeros hijos de cada casa mueren. Pero Dios le dijo a los hebreos, a su pueblo, ustedes maten un cordero y con esa sangre pinten la entrada de su casa, porque esa va a ser la señal de cuando venga el ángel de la muerte, o sea, cuando venga la muerte por todas las casas, matando a los primeros hijos de cada casa, a esa casa no van a entrar. O sea, lo van a pasar por alto. Por eso se llama Pesaj. La fiesta de la Pascua, entonces, es cuando se recuerda a que el ángel de la muerte pasó por alto la casa de los hebreos, de los hijos de Dios. La muerte no los tocó a ellos, tocó a los demás. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí? Entonces, en esto que estoy leyendo, le dice Dios a Moisés, será para ustedes el primer mes del año, hable con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de cada mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según la familia de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero, según el número de las personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto. Y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañándola con panes sin levaduras y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni de ser cocida en agua, sino debe estar asada al fuego, junto con la cabeza y las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben comer el cordero vestidos y calzados, y con el bordón de la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Acá es cuando Dios le da el mandato que hagan esta celebración de la que estamos hablando. Este día tan importante que fue la última plaga y fue la que finalmente tocó el corazón del faraón. Cuando se muere su hijo, así como murieron los hijos de todos los demás de Egipto, dijo, bueno, ya está, ¿sabes qué? Váyanse porque ya no lo aguantamos más ustedes. Entonces, esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos egipcios, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre de las casas donde ustedes se encuentran, acá es donde Dios le está diciendo también, yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. ¿Sí? O sea que acá es cuando se instaura esta ceremonia que se llama la Cena del Señor, ¿sí? La Pascua. Entonces fíjense que en este relato que acabo de leer, unos puntos importantes. En primer lugar, que el cordero tenía que ser sin defecto. El Antiguo Testamento, como una
como una precuela, o sea, como algo previo a lo que pasó en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús mismo dice, las Escrituras dan testimonio de mí. O sea que todo lo que está en la Biblia habla de Jesús. Y uno dice, ¿cómo puede ser si Jesús nace recién en el Nuevo Testamento? Pero todas las otras cosas que pasaron antes venían hablando de esto que iba a pasar. ¿Era una cosa previa o era un simbolismo? ¿Sí? Entonces, cuando dice en este relato que acabo de leer, que Dios le dice que tenga que ser un cordero perfecto, precisamente estaba simbolizando a Jesús, a lo que iba a pasar cuando Jesús muera, que Jesús fue sin pecado, fue perfecto. También dice, y tomará un poco de sangre. ¿Y esto qué significa? Que simplemente iba a ser, que tenía que ser muerto, y muerto de esta manera, tan cruel, ¿no? En la cruz, donde prácticamente la sangre era derramada por completo, desde el cuerpo. Y dice, y cuando ustedes pongan esta sangre, va a haber protección. O sea, la casa donde los vayan a comer, va a estar esta sangre y va a ser como una muestra de que acá no le va a pasar nada. Y eso nosotros podemos tomarlo también como una protección de Dios. O sea, cuando nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, también lo que estamos haciendo es poniéndonos bajo su protección, porque ahora somos sus hijos. Y esto que hablábamos la semana pasada del bautismo, también nos hace pertenecer a este grupo, ¿cierto? Decíamos que eso también era una de las muestras y una de las razones por las cuales nos bautizábamos, porque nos hacía parte de este cuerpo. Y que no quiere decir solamente la iglesia Génesis, sino que es la iglesia universal. En todo el mundo hay personas que confían en Jesús. Y ahora nosotros pertenecemos a ese grupo. El bautismo lo hacemos por eso, pero la Santa Cena también lo hacemos por eso, porque nos identifica con este grupo. Es parte de nuestra familia. ¿Sí? Ahora, fíjense que otro punto de lo que leímos decía que esto tenía que comerse con panes sin levaduras y hierbas amargas. Y esto a veces nos hace pensar de que el camino del Evangelio no siempre es grato a lo que nosotros podemos pensar, o sea, a la imaginación que nosotros tenemos, que es normalmente que es tener un buen estado de salud, tener un buen pasar económico, ¿cierto? Vivir relativamente tranquilo. En grandes rasgos sería como a lo que aspiramos todos, ¿cierto? En nuestra vida. Sin embargo, cuando Dios le da esta orden, también podemos nosotros simbolizarlo en eso, en decir hierbas amargas. Por ahí quiere decir que van a haber momentos también de amargura y que son parte de la vida, y que son parte de la vida cristiana. Y esos momentos son precisamente lo que afianzan nuestro temple como hijos de Dios. No dejamos de ser hijos de Dios cuando viene un problema difícil, una aflicción. Seguimos siendo parte de la familia de Dios. Y nuestra fe, ahí es donde activa nuestra fe y decir, ahora está pasando esto, pero sé que hay alguien a mi lado. Lo leíamos la semana pasada, ¿se acuerdan la promesa que Jesús hizo? Al final de todo decía, yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Y en esto entonces es donde se empieza a configurar este sacrificio, esta celebración que se llama Pascua. Entonces, cuando Jesús celebra la Pascua, su última Pascua que iba a hacer con sus discípulos, se alejó un poco de la liturgia, o sea, de la forma que se hacía, y él le agregó un nuevo significado a esto. Cuando tomó el pan sin levadura, le añadió un nuevo significado porque él dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, o por ustedes va a ser partido, porque en unas horas más, Jesús sabía que en unas horas más se venía algo terrible de sufrimiento como ser humano. Decíamos que Jesús es 100% Dios, pero también 100% ser humano, o sea, no tenía el superpoder de decir, golpéenme, háganme lo que quieran porque yo no lo siento, a mí no me pasa nada. No, sentía exactamente todo lo que sentimos nosotros. Y eso también nos da esperanza a nosotros. Luego, después de terminada la cena, Jesús le dijo, cuando toma el vino, yo a esto le voy a dar un nuevo significado. Este elemento, mientras ustedes celebran la Pascua, porque el vino es mi sangre. Ahora ya no estamos hablando de esa sangre que se mataba de los corderos. Cada año había que hacer esta celebración.
y había que matar un cordero que esté perfecto. Ahora Jesús dice, este vino que ustedes están tomando simbólicamente es mi sangre, piénsenlo como que es mi sangre que va a ser por ustedes derramada, pero va a ser una sola vez. Ya no se necesita hacer esto todos los años. Entonces tenemos el significado del pan y del vino. ¿El pan qué es? Fíjense que Mateo 26 dice, mientras comía, Jesús tomó el pan, estamos hablando del mismo momento, y lo bendijo y lo partió y le dijo, tomen, este es mi cuerpo. Así que nosotros cuando tomamos el pan en la Santa Cena, lo que hacemos es recordar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que así como está partido el pan, así fue molido, dice en otra parte de las Escrituras, por nuestros pecados. El vino, ahí abajito en el siguiente versículo, dice que cuando Jesús tomó el vino, dio gracias a Dios y después le dijo, beban todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, acá empieza algo nuevo hoy. Esto que veníamos haciendo por siglos y siglos como pueblo, hoy significa algo diferente. Porque por muchos es derramada esta sangre para perdón de los pecados. Así que el vino simboliza eso, la sangre de Cristo derramada, pero también el nuevo pacto. Ahora pensemos en esto, ¿por qué pan y por qué vino? ¿Por qué no otra cosa? Yo hace unos días de casualidad, estaba viendo un video de cómo hacían el vino en España. Esto no hace mucho tiempo, pero sí de una forma muy artesanal. Y uno de los presentadores decía algo que tiene mucho sentido, yo nunca lo había pensado, que en la antigüedad el vino era una bebida muy común y necesaria. Nosotros siempre hacemos chistes con el vino, ¿no? y de las borracheras y eso, pero en la antigüedad recordemos que no había agua potable. O sea que muchas veces los ríos o los arroyos traían agua, pero esa agua puede haber sido, en muchos casos era así, muy cargada de minerales, ¿cierto? Y eso es dañino, en el fondo es venenoso. Cuando la Biblia, ustedes ven en los capítulos de Éxodo, de Números, los primeros capítulos de la Biblia, cuando se habla de la travesía del pueblo de Dios, habla que habían lugares con aguas amargas. Y esa de aguas amargas significa eso precisamente, agua que no era apta para el consumo humano. Entonces, en ese momento el vino era para la gente cualquiera. Por supuesto que habían vinos de categoría, los reyes tomaban un vino, la gente del pueblo común tomaba otro tipo de vino, pero sí era una bebida, por así decirlo, fundamental para la alimentación, porque era el extracto de la uva pura, no tenía mezclas con agua. Entonces nosotros pensemos en eso, cuando pensamos en la sangre de Cristo, es en esa pureza que nos da también a nosotros vida, ¿sí? A veces nosotros queremos beber de otros líquidos, beber de otras aguas, pero donde nosotros podemos encontrar la verdadera vida y nutrición específica que necesita nuestro cuerpo espiritual, es la sangre de Cristo. El pan es otro elemento muy básico en la alimentación, incluso hasta ahora, ¿cierto? Lo mínimo que hay y en ese tiempo que había en una casa era pan. También puede ser de diferentes cereales hecho, pero fruto de la tierra, algo básico. Y otra cosa que tiene el pan, y el vino, es que son alimentos que son procesados. O sea, no es algo que crece de la tierra y yo lo agarro y lo como, sino que tiene un proceso de tiempo, tiene un proceso de esfuerzo. Y nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que pensar en esto también. Porque a veces, lamentablemente, tenemos el pensamiento de que como somos hijos de Dios, como nos arrepentimos, como nos bautizamos, ahora Dios tiene que hacer todas las cosas que yo quiero en este mismo momento. Lo que yo pienso que está bien. Y no nos damos cuenta que la vida del cristiano sí es un proceso. Y el pan y el vino son estos elementos que nos ayudan a nosotros a pensar que necesitamos algo básico para vivir, pero que eso algo básico también se va desarrollando a través de los procesos, sobre todo los procesos difíciles que llevan tiempo
Y nuestra vida cristiana, desde acá, digo desde acá ustedes, algunos están hace años en la iglesia, yo estoy prácticamente desde que nací, pero todos estamos en una misma situación. ¿Saben cuál es? Que estamos conociendo a Dios, todos los días, un poquito más. Y este proceso ninguno va más arriba que otro. Vamos todos en el mismo proceso y lo que sí vamos a llegar es a un punto cúlmine cuando el Señor venga por nosotros, que ahí será nuestra graduación, ¿no? Por así decirlo. Pero estamos todos en ese proceso de conocer a Dios. Así que en ese sentido, todos estamos necesitados también de estos elementos. Esta va a ser la forma entonces en que nosotros podemos pensar cómo acercarnos a la mesa del Señor. Ustedes lo van a poder hacer seguramente el próximo mes, en enero, primer domingo de enero, después de bautizarse, ahora van a poder participar de esta ceremonia y estaría bueno que lo pensemos así, decir, gracias Señor por tu sangre, por derramar tu sangre por mí para perdonarme, gracias Señor por ser el pan, por dar tu cuerpo y porque esos alimentos, el pan y el vino, son ahora mis alimentos. Que en el fondo todo eso se resume en ¿quién? En Jesús, en su sangre y en su cuerpo, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que necesito yo para acercarme a Dios? Necesito a Jesús. En el fondo ese es el gran resumen de todo lo que estamos hablando. Pablo le habla a la iglesia instrucciones de cómo se debe hacer la cena del Señor y en ese párrafo, un poquito arriba y un poquito abajo de ese párrafo, yo les quiero leer algo que dice. En 1 Corintios 11, versículo 20, dice Pablo, según entiendo, él está escribiendo, ¿no? Esto es una carta que él escribe a una iglesia sobre esta ceremonia de la que estamos hablando. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, les dice Pablo, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia del Señor y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, para eso mejor quédense en su casa, les dice Pablo. Antes de seguir, ¿por qué Pablo le está diciendo esto? Porque en ese momento lo que se celebraba era esta cena del Señor, pero no lo hacían de la forma que lo estaba haciendo Jesús, sino que más bien cada uno traía algo para compartir a la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio leí que la iglesia primitiva celebraba una fiesta de ágape, que significa amor, ¿cierto? Una cena de amor, una comida de amor. Bueno, el tema es que esta gente venía cada uno con lo que quería comer, ¿cierto? Pero ya se había desordenado tanto el tema, cuando está escribiendo acá Pablo esta carta, que habían algunos que por supuesto traían manjares, los que tenían más dinero, y había otra gente que traía muy poco o nada, y un alimento muy rudimentario. Y no solo dice eso, sino que aparte dice que algunos se apuraban a comer y empezaban a comer, ni siquiera esperaban que vengan los demás a la mesa, mientras que los otros venían, estos otros ya estaban borrachos porque le daban al vino, o sea que era cualquiera. Entonces Pablo le dice, si quieren hacer eso, mejor ni vengan porque están faltando al respeto a la casa de Dios. Y en el versículo 27 dice, por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca contra el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo simboliza también a la iglesia hoy. Entonces dice, peca contra el cuerpo de Cristo las personas que vienen a hacer esto y lo hacen sin importancia. Por lo tanto, antes de comer el pan y beber la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. En otra traducción dice que no lo hagamos indignamente, sino que cada uno en su corazón vea, ¿no?, lo que está pasando. Dice, por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Y si alguno tiene hambre, mejor coma en su casa, le dice Pedro. O sea, Pablo. Es decir, no vengan acá con las ganas de comer, porque esto no es una comida que es como un banquete y... No, esto es una ceremonia, ¿sí? Y nosotros pensémoslo así también. Y esa es la razón por la que yo les decía hace un rato, no lo hacemos con choripán y con asado, que estaría bueno, pero capaz que se transformaría en eso mismo. Es una ceremonia, y es una ceremonia seria,
donde recordamos esto y Dios nos dice, miren, hagan esto en memoria de mí hasta cuando yo venga. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente estar pensando que Jesús, en primer lugar, que murió por nosotros, en segundo lugar, que Él es nuestro pan, el único pan que necesitamos, pero también necesitamos recordar que Él viene pronto. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? De que cuando Jesús venga, cuando Dios venga, va a haber un juicio para todos. Y hay que estar preparados. Y no se va a escapar nadie. Leíamos que ni chicos ni grandes, que aún los que estaban muertos, incluso en el mar, van a ser entregados esos cuerpos para que se presenten en el día de su juicio. O sea, eso no es una broma. Y no es que porque tú digas, no, yo no quiero saberlo, me tapo los oídos, no va a pasar. Sí va a pasar. Ahora, la pregunta es, si estamos preparados, la única salvación que tenemos es Jesucristo en nuestra vida. Pero esto no lo comentamos a modo de miedo, de decir, hagámoslo así para que Dios no nos castigue. No, pensémoslo de la otra manera, del amor. Me amó tanto Jesús, fue tan grande su amor que dio su vida por mí, que fue crucificado por mí, ocupando mi lugar. ¿Cómo yo no voy a retribuir ese amor? Y aún Él sabiendo todo lo que yo soy, porque no es que cuando yo caigo, cuando yo peco, cuando yo hago lo que no debo hacer, Jesús dice, este loco. Él ya lo sabía, siempre lo ha sabido. Es algo difícil para nosotros entender porque nosotros todo lo vemos en el proceso del tiempo, ¿cierto? Y Jesús no tiene tiempo, Dios no tiene tiempo, el Espíritu Santo no tiene tiempo. Es un presente continuo, Él ve cuando nacimos y cuando vamos a morir, lo ve todo en el mismo momento. Y es algo difícil para nosotros con nuestra mente humana. Yo lo digo por mí, a lo mejor ustedes lo entienden mejor, pero a mí me cuesta entenderlo. Porque yo todo lo veo en procesos de tiempo, de años. Y para Dios no existe eso. No existe la historia, Él hace la historia. Entonces, Él está presente todo el tiempo en nosotros. ¿Sí? ¿Le dio gana entonces de participar en la cena o ahora no?